Gloria Gaitán, la hija de Jorge Eliezer Gaitán, tiene unas hipótesis muy interesantes sobre por qué mataron a su padre, quiénes lo mataron, quiénes han intentado un memoricidio en Colombia. Y en esta parte final de la clase quiero responder esas preguntas y otras que también nos conectan esa división liberal en medio de la hegemonía entre 1930 y 1946. Es importante entender lo que dice Gloria Gaitán sobre Alfonso López Pumarejo, porque ustedes ven que Gustavo Petro tiene varios ídolos en la historia de Colombia, que son Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliezer Gaitán y Alfonso López Pumarejo. Esos son los tres grandes ídolos de Petro. Y Petro trata de hacer en su política lo que hicieron estos tres. Por ejemplo, Rafael Uribe Uribe defendía a la clase trabajadora y fue el inspirador del derecho laboral en Colombia. Gustavo Petro tiene una reforma laboral. Alfonso López Pumarejo intentó una reforma agraria para que la tierra no se concentrara en tan pocas manos. Gustavo Petro está intentando una reforma agraria. Y Gaitán hablaba de una búsqueda de la justicia social y de luchar contra una oligarquía. Gustavo Petro también habla de justicia social y de luchar contra una oligarquía, que en este caso es una oligarquía uribista. Entonces miren que Petro se alimenta de esos tres y de un conservador, que es el hijo de Laureano Gómez Castro, que es Álvaro Gómez Hurtado. De ahí Petro retoma el concepto de un acuerdo por lo fundamental, que es un pacto con los que piensan diferente. Ahí nace el pacto histórico de Petro. Pero hay una parte de la entrevista que le hace Pablo Borges a Gloria Gaitán que no alcanzamos a ver, pero que allí Gloria Gaitán dice que ella no votó por Gustavo Petro, ni por Rodolfo Hernández, ni por Fico. O sea, que ella tenía simpatía con Petro, pero que no quiso votar por Petro por una razón personal, porque Petro defiende a Alfonso López Pumarejo y ella lo detesta, al igual que lo detestaba su padre Jorge Eliezer Gaitán, y que ella no puede votar por un hombre que admira a alguien que también fue cómplice del magnicidio contra su padre. Y acá es en donde tomo distancia de la hipótesis de Gloria Gaitán. Yo no considero que López Pumarejo, más allá de que haya sido un banquero y que su reforma agraria no haya resultado tan bien, sí funcionó un poco su reforma laboral, muchos derechos se ganaron gracias a esa reforma, pero yo no considero que López Pumarejo tuviera una alianza macabra con el imperio de Estados Unidos y con la CIA. Él tenía una relación buena con Estados Unidos y no fue un presidente que se le revelara a los gringos como José Vicente Concha. Podría ser más cercano a los gringos que lo que es Petro. Más allá de que Petro lleva buena relación con Biden, pues López Pumarejo podría ser más cercano a los gringos. Pero de ahí a decir que López Pumarejo fue responsable intelectual de este magnicidio a Gaitán, pues ahí sí no estoy de acuerdo con ella, pero sí valoro algo, que ella fue muy perseguida en el régimen uribista de Álvaro Uribe Vélez, y por eso el periodista médico, defensor de derechos humanos Pablo Borges, digo periodista no porque tenga el título de periodista, sino porque él hace periodismo, hace videos documentales de periodistas, es un periodista empírico. Pablo Borges le pregunta por este tema del magnicidio a su padre y de por qué no votó por Petro, y ahí es en donde ella dice que Gaitán, su padre, consideraba que Alfonso López Pumarejo era un hipócrita, que predicaba un cambio, pero era un cambio solamente en el papel, era un cambio sin cambiar nada, era un cambio solamente imaginario. Miren que los detractores de Gustavo Petro también utilizan la misma estrategia. Dicen que lo de Petro es más de lo mismo, o sea, que Petro no representa el más mínimo cambio.
y sabemos que la reforma agraria de Petro sí está funcionando en este año, pero falta ver cómo le termina de ir en estos 3 años que falta. Pero así como mucha gente no reconoce la reforma agraria de Petro o los cambios de Petro, pues también hay gente que no reconoce los cambios de López Pumarejo, que López Pumarejo luchó por la educación laica, luchó por separar Estado e Iglesia y también luchó por la clase trabajadora, pero Gloria Gaitán dice que no, que López Pumarejo era un corrupto. Bueno, creo que por aquí la compañera tiene un aporte. Sí, dime. Igual, pues, por ejemplo, el año pasado, que con la de presidencia, lo de las votaciones y todo eso, mucha gente dice como prefiero, ¿cómo dice? El dicho ese de mejor malo conocido que uno conocido o algo así. Sí. Entonces dicen, yo prefiero seguir que, por ejemplo, Fico, que, ay no, que viene de Uribe, que entonces ya conocemos cómo va a pasar, porque ya seguimos en lo mismo. Y es como, pero podemos ir mejor. Entonces, hay mucha gente, no que todos como la adulta, que dice como yo prefiero seguir como estoy ahora, arriesgarme a que esto, a que lo otro. Entonces digo que, por ejemplo, la generación pues, más joven o nuestra generación, digo que la mayoría pues como que intentamos sí tener el cambio. Y la otra es que igual Petro también siento que intenta como deseducarnos de lo que ya venimos como acostumbrados y obviamente también como intentar poner otras cosas nuevas que no se han puesto que se quitaron o no se han puesto en los gobiernos anteriores. Entonces, obviamente eso a mucha gente no le va a gustar, no todos los cambios no le van a gustar a toda la gente. Entonces hay que ver qué es a su querido Petro, y es como, hay que hacer el cambio por algún lado. Entonces, hay otras que no van a gustar, como van a haber otras que no van a gustar. Entonces, no sé, creo que igual ha hecho como sus cosas buenas, como cosas que no van a gustar o cosas malas, entre comillas. Entonces digo que pues al menos estamos intentando como hacer algo, pues, como un cambio de perspectivas, un avance por ahí. Exacto, es una reforma agraria que no es socialista, porque si la reforma agraria de Petro fuera socialista, no le compraría tierras a los terratenientes de Fedegan, sino que los expropiaría, como hizo Chávez en Venezuela. Diría, bueno, esto es del Estado, esto es de la gente pobre, lárguense, y los exiliaría. Pero mire que ni José Félix Laforí, el esposo de la Cabal, ni ningún terrateniente, ni siquiera Álvaro Uribe se ha ido del país. Un régimen socialista, Uribe estaría muerto o exiliado y le hubiesen quitado el ubérrimo, a la Forí le hubieran quitado también sus fincas, a los terratenientes, a Sarmiento Angulo, el más rico del país, le hubiesen quitado empresas, pero Petro lo que está haciendo es comprarle tierras a los más ricos, a los grandes terratenientes, y alquilarlas a bajo precio a los campesinos pobres para que las cultiven. Y así, al haber más cultivo de alimentos, se importan menos alimentos y no afecta tanto el dólar o la guerra en Ucrania, y por eso algunos productos tienden a reducir. Pero hay productos que de pronto están muy caros porque ya no dependen de las políticas de Petro, sino que dependen ya del conflicto global. El plástico, por ejemplo, el plástico está muy escaso. Miren la dificultad que hay para conseguir una tip de la Universidad de Antioquia. Hasta hace poco no se podía conseguir una tip, pero es porque el plástico está escaso y el plástico está caro, pero eso tiene que ver con el conflicto en Ucrania. Y así el presidente fuera Fico, Rodolfo, o en este caso Petro, no puede cambiar esa realidad internacional. Entonces, hay cosas que están muy caras, pero es porque Colombia no las produce y las tiene que importar. Y en esa medida la gente dice, no, pero es que eso está muy caro. O por ejemplo dicen, los arriendos están muy caros en Medellín, pero eso no es culpa de Petro, porque es que los arriendos no dependen del gobierno internacional, ni del nacional, ni del local. Los arriendos dependen del mercado. Y hay muchos europeos y norteamericanos que se han quedado viviendo en Medellín y esos pagan en euros o en dólares. Entonces, por eso, si ustedes se ponen a investigar, se van a dar cuenta que Medellín tiene los arriendos más caros de Colombia, o si no los tiene, los comparte con Cartagena. O sea, que Cartagena es una ciudad muy cara por lo turística y Medellín por los arriendos. Y eso aumenta la inflación. Y aún así, pues Petro ha reducido la pobreza multidimensional, ha reducido la inflación, ha reducido el desempleo, pero pues Petro tiene los medios masivos en contra. Algo análogo sucedía con Alfonso López Pumarejo. Tenía en contra la Iglesia Católica, tenía en contra el Partido Conservador,
tenía en contra sectores liberales, porque se dividieron, como muy bien lo dijo Gloria Gaitán, entre santistas, los seguidores de Eduardo Santos, que fue presidente entre 1938 y 1942, el abuelo de Juan Manuel Santos. El abuelo de Juan Manuel Santos, Eduardo Santos, estaba dividido con López Pumarejo, y luego dice Gloria Gaitán que por lo menos Santos era sincero, que él defendía la oligarquía, pero que López Pumarejo, según ella y según su padre, Jorge Eliezer Gaitán, era un hipócrita porque aparentaba defender la clase trabajadora, a los campesinos, a la gente menos favorecida, pero que realmente estaba favoreciendo al imperio gringo, a los banqueros y a los más ricos del país. Entonces ahí viene esa doble interpretación, y yo por eso les mostré esa versión de la señora Gloria Gaitán, que no la comparto, pero que también es interesante para pensar. Bueno, para terminar la clase de hoy, voy a compartirles un párrafo de este libro de Daniel Samper Ospina, de Daniel Samper Pizano, porque Ospina es el hijo. Este es el hermano de Ernesto Samper Pizano, el que fue presidente de Colombia entre 1994 y 1998. Este libro se titula Lecciones de Histeria de Colombia, y acá quiero compartirles lo que él dice de esta época precisamente de Gaitán. O sea, ¿cuál es la hipótesis que él tiene acá de lo que pasó con Gaitán después de la llamada hegemonía liberal? Y él titula en este apartado aquel terrible 9 de abril de 1948. Y esto es lo que dice él de ese tema, del contexto en el que mataron a Gaitán. Dice: pasados unos meses de la tumultuosa semana, abrió la Academia de Historia un concurso de frases memorables que debieron haber sido pronunciadas durante el crítico episodio. Obviamente está hablando del llamado Bogotazo. En la categoría femenina se impuso la máxima, comillas, es mejor un presidente muerto que un presidente fugitivo, cierra comillas, enviada por B.H. de Ospina, de Fusagasugá, Cundinamarca. En la categoría masculina resultó ganadora la frase, entre comillas, ¿el poder para qué?, de Darío Echandía, de Chaparral, Tolima. Evidentemente, la capacidad de dejar grandes pronunciamientos históricos también quedó chamuscada aquel 9 de abril, el día que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, y que en este aspecto, si estoy de acuerdo con Gloria, fue la CIA. O sea, la CIA lo venía persiguiendo desde el 28, que denunció la masacre en las Bananeras, lo tildaba de ser un socialista al estilo soviético por las conspiraciones que habían construido los conservadores. Los liberales lo tildaban de fascista, que la próxima clase hablaremos de la caricatura política de Gaitán y de por qué lo matan simbólicamente antes de matarlo fácticamente. Y también está la frase de ese presidente muerto. Gaitán no fue presidente, como tampoco lo fue Rafael Uribe Uribe, pero ambos terminan muertos en extrañas circunstancias y en aparentes magnicidios perpetrados por grandes élites, porque más allá de que a Rafael Uribe Uribe lo matan dos obreros, de todas maneras, esa muerte de Rafael Uribe Uribe está asociada realmente con la conspiración de la que habla Mamerto Bonilla, una conspiración claramente incitada por el odio de la prensa republicana, que es una prensa de élites. O sea que los autores materiales son obreros, pero los autores intelectuales son la prensa republicana que dañó la imagen de Rafael Uribe Uribe al punto de que dos obreros lo mataran. Hemos llegado al momento de las conclusiones y quiero sacar una conclusión a partir de este libro que hemos estudiado en otras sesiones. Hoy no lo estudiamos, el libro de Alberto
Velázquez Martínez, que se titula Colombia entre el sismo y el cisma, 2 siglos de conflicto. La tesis de este libro es la inevitabilidad del conflicto colombiano, o sea, sea en guerras civiles, en pequeña violencia, en violencia con mayúscula, en conflicto armado de larga duración y mediana intensidad, en negacionismo del conflicto armado, como hizo Rubén Darío Acevedo Carmona, no Rubén Darío Quintero, el del Oriente Antioqueño, sino Rubén Darío Acevedo Carmona, como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, quitarle la historia a la familia Gaitán, borrar de la memoria el genocidio al movimiento Unión Patriótica, y lo que hace Petro al quedar presidente, devolverle la memoria a la familia Gaitán, y así evitar el memoricidio que intentó el uribismo con Rubén Darío Acevedo Carmona. Entonces mi conclusión es, más allá del presidente, más allá del libro, hay que buscar cómo combatir el sismo de la violencia y el cisma de las divisiones innecesarias que nos han llevado a guerras civiles y a este conflicto armado. Y en ese proceso es importante seguir luchando por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Nos vemos la próxima clase para seguir hablando de la violencia con V mayúscula y así ir conectando por el nacimiento del conflicto armado que tuvo un gran cambio con el plebiscito de 2016 y que ahora busca otro gran cambio con la paz total de Petro. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes.